Hola, soy Edgar López Cortés, soy originario de Teotitlán de Flores Magón y en esta 12ª Semana de las Culturas de la Universidad de La Cañada quiero presentarle esta exposición de alebrijes. Tiene 5 años aproximadamente que me dedico a pintar, que me dedico ya a este bonito trabajo. Y la verdad es que retratar en cada una de las piezas es un orgullo para mí, retratar los colores, los olores, los sabores de esta tierra tan hermosa que es Oaxaca. Para mí el alebrije es una actividad muy relajante. Me permite ir jugando con cada uno de los colores y las formas que le vamos poniendo. Y cuando veo una pieza en blanco, yo me imagino que ella me dice qué colores quiere que le pinte. Me imagino que es la pieza la que me va diciendo dónde tengo que colocar cada punto o línea de color. Desde mi punto de vista, a diferencia de la pintura en un lienzo, en el alebrije no existe tanta rigurosidad técnica. Es un estilo mucho más libre que nace desde la forma de la pieza. El alebrije para mí es una alegoría a la vida, porque el árbol muere para darle forma a una pieza y luego ésta vuelve a cobrar vida mediante cada uno de los colores que le ponemos. Cuando ves tu obra adornando una casa u oficina o cualquier espacio, todos esos días de trabajo se ven recompensados. Los invito a ver esta muestra de manera virtual de algunos alebrijes que he pintado.
Hola, mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche Cobos, soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Historia. Actualmente soy profesor en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en San Juan Bautista, Cuicatlán. Mi tesis de doctorado la realicé sobre una región intercultural, aquí de la región Cañada de Oaxaca, y es justamente estos resultados que vengo a compartirles. Agradezco también la invitación de esta casa de estudios para poder compartir los resultados de esta investigación. El título lleva por nombre Configuración y reconfiguración de la Sierra Cuicateca en el pasado prehispánico y colonial. El motivo central de esta investigación consiste en analizar dos procesos importantes de esta región étnica. Se trata de la configuración en el pasado prehispánico y la reconfiguración de este espacio en el pasado colonial. Las categorías de análisis de este proceso se centra en la unidad política básica que desarrolló la sociedad indígena en el pasado prehispánico, que en este caso fueron los señoríos, y en el periodo colonial, los pueblos de indios. El área de estudio se centra particularmente en la parte sur de la Cañada. Recordemos que en esta región de la Cañada se ubican generalmente dos de los pueblos originarios del estado de Oaxaca, el pueblo mazateco al norte y el pueblo cuicateco al sur. En esta segunda imagen tenemos la configuración actual del pueblo cuicateco. Vemos la parte sombreada que representan los 9 municipios actuales del pueblo cuicateco, pero en este espacio encontramos también la permanencia desde el pasado prehispánico de comunidades que pertenecen a otros grupos étnicos, como es el caso de 3 municipios mixtecos, un municipio mazateco y un municipio chinanteco. Este espacio se configuró desde el pasado prehispánico y ha venido sufriendo modificaciones a lo largo de las diferentes etapas históricas. Tenemos como un primer resultado que esta región, a partir de las fuentes historiográficas, llegamos a la conclusión de que se divide en 3 áreas culturales o 3 microrregiones, y que también corresponde a un periodo más amplio, a la configuración actual del pueblo cuicateco. La primera microrregión es la Cañada, que es literalmente el Valle de Cuicatlán, y que incluye otros 2 municipios, que es el municipio de Nacaltepec y el municipio de Atatlauca. Este espacio configura en sí la región de la Cañada, pero tenemos en la parte más alta de este territorio la Sierra de Pápalo, o la región de los Pápalos, como se le conoce también actualmente, en donde también se configuraron los pueblos cuicatecos. Asimismo, la tercera microrregión, que es la Sierra de Teutila, en donde también encontramos la mayor referencia de este proceso multicultural. Es decir, en la Sierra Cuicateca se encuentran tanto cuicatecos como mixtecos, mazatecos y chinantecos. El primer aspecto a considerar es justamente la configuración de esta región cultural, que correspondió al periodo prehispánico y que relativamente pues, es un proceso bastante amplio en cuanto a tiempo. Y uno de los primeros aspectos que tenemos es el origen de los cuicatecos. ¿Cuándo, dónde y cómo llegaron a este actual territorio que hoy ocupan en la Cañada? Y nos aproximamos a partir de estudios arqueológicos y lingüísticos, y a partir de esos estudios nos percatamos o tenemos una aproximación sobre la hipótesis más aceptada y difundida sobre el origen de los cuicatecos y que se aproxima a antes de la era cristiana. A partir de los estudios arqueológicos sobre comparaciones de cerámica en esta región, ellos, a partir de las diferentes etapas en que han dividido las secuencias arqueológicas, han determinado que esta área cultural era una sola región, lo que comprende el Valle de Tehuacán, la Cañada, la Mixteca Alta y el Valle de Oaxaca comprendía una sola región. Inició en este espacio una diversificación cultural al grado de que, conforme avanzó el tiempo, se fueron separando estas 4 regiones. Esto corresponde también al proceso de domesticación del maíz, del frijol y de la calabaza por parte de los grupos nómadas para pasar a ser asentamientos sedentarios.
Este proceso arqueológico coincide justamente con el proceso lingüístico. Los lingüistas hacen referencia a que el Valle de Tehuacán fue el punto de diversificación de las lenguas de la familia otomangue y que para el año 1500 se separó en principio el mixteco y el triqui. 1000 años después, en el año 500 antes de la era de Cristo, se separó el cuicateco. Entonces aquí tenemos este proceso de referencia que coincide justamente tanto la diversificación cultural como la diversificación lingüística para asumir que el origen del pueblo cuicateco en la región de la Cañada se dio justamente entre 1500 y el año 500 antes de la era de Cristo. En principio, este proceso de configuración se fue dando en 3 momentos en esta región y por eso la importancia de ubicar estas microrregiones en la Sierra Cuicateca. El primer espacio que se configuró fue justamente la Cañada, en las inmediaciones de Cuicatlán y de San Pedro Chicozapotes, que es donde se han encontrado la mayor referencia de estudios arqueológicos. Y es a partir de ese espacio que comienza a configurarse esta región de la Cañada, hacia el sur de Cuicatlán, hacia Dominguillo, que fue una de las principales poblaciones en el periodo prehispánico, también Nacaltepet, hasta la Cañada Chica, que corresponde al municipio de Atatlauca. Este espacio se configuró en los primeros siglos de la era cristiana y se identificó ya como una región cultural independiente de cuicatecos. Posteriormente tenemos las otras 2 microrregiones que se configuraron. Después de la Cañada, los cuicatecos, en busca de nuevas tierras para poder producir, se movieron hacia el este de la Cañada, hacia tierras frías en la parte más alta de la región y configuraron el espacio que hoy se conoce como la región de los Pápalos. En ese espacio se configuraron particularmente 3 pueblos principales, que fue Tutepetongo, Tepeucila y Papalotipac. En un tercer momento, los guerreros cuicatecos de esta zona alta de la región cuicateca comenzaron también en esos procesos de guerra para poder dominar otros espacios en busca de nuevos dominios territoriales y también para poder abarcar un espacio más amplio en la región. Conquistaron la Sierra de Teutila. En ese extremo noreste de la Sierra Cuicateca ya venían avanzando la cultura chinanteca. Entonces se crea a partir de los códices cuicatecos que Teutila era ya un señorío chinanteco, pero los cuicatecos lo conquistaron e impusieron su hegemonía política, militar, pero también cultural. Sujetaron a este pueblo chinanteco, lo convirtieron en un señorío cuicateco, pero también otra serie de asentamientos que se ubicaban en las proximidades de Teutila, como fue San Andrés Teotilalpan y la región chinanteca, que corresponde particularmente al municipio de Xochiapan y sus agencias que también tuvieron presencia desde este periodo prehispánico. ¿Qué significa esto? Que desde la Sierra de Pápalo hasta el extremo en la Sierra de Teutila no había más asentamientos, pero a manera de estrategia para poder dominar todo ese territorio, en ese espacio intermedio fundaron otras poblaciones como fue Chapulapa, Tlalistad y un asentamiento cuicateco que estuvo en el actual pueblo de Chiquihuitlán. Dentro de este proceso de configuración hay otro fenómeno interesante que se dio en esta región, porque además de los cuicatecos que configuraron este espacio en sus 3 microrregiones, también a ese espacio y particularmente a la Sierra de Teutila llegaron 3 grupos de comunidades de diferentes grupos étnicos, como fueron los mixtecos, los mazatecos y los chinantecos. Actualmente los mixtecos ocupan mayor espacio en esa microrregión. Hay 3 municipios mixtecos, sin embargo solamente 2, Cuyamecalco y Santana Cuauhtémoc, corresponden o tuvieron presencia en ese proceso de configuración desde el pasado prehispánico. El otro municipio mixteco, que es San Miguel Santa Flor, tuvo o se configuró en el periodo después de la colonia. Hay 3 hipótesis para aproximarnos de cómo es que estas poblaciones, que no tienen ninguna colindancia directa con el territorio cuicateco, llegaron a esa microrregión. Una de las hipótesis es que llegaron como prisioneros de guerra,
es decir, en aquellos procesos de las luchas floridas o de las guerras floridas que había entre grupos étnicos, los mixtecos supuestamente conquistaron o dominaron o le ganaron o vencieron a los cuicatecos y en función a eso se establecieron en ese lugar. Otra de las hipótesis es que llegaron como inmigrantes, ¿no? Y esta es la hipótesis más aceptada, que yo considero dentro de mi trabajo de investigación, porque era un espacio que no estaba habitado, que no estaba ocupado por ninguna población cuicateca. Entonces los cuicatecos de la Mixteca, los mixtecos de la Mixteca Alta se fueron y ocuparon ese espacio que hoy actualmente tienen presencia en esta región. Pasó algo similar con los mazatecos. Con los mazatecos encontramos dos asentamientos prehispánicos, que fue Chiquihuitlán y Quiotepet. Sin embargo, Quiotepet se configura dentro de la región Cañada y hoy solamente Chiquihuitlán conserva su cultura como tal. Estos también llegaron por este fenómeno de inmigración de la actual Sierra Mazateca, emigraron y se establecieron en su actual asentamiento. Finalmente tenemos el caso de los chinantecos. A diferencia de los anteriores, los chinantecos, en aquella región, ellos venían, el pueblo chinanteco venía avanzando y venía también ocupando parte del territorio cuicateco. Entonces se establecieron estas comunidades de Xochiapan, Zautla, Quetzalapa y Zapotitlán. Pero por el proceso de dominación de los cuicatecos sujetaron a esas comunidades y quedaron sujetas al señorío de Teutila. Y a partir de ese proceso y también por la propia configuración del espacio geográfico, ellos se han movido o han estado compartiendo una serie de relaciones culturales, incluso políticas, económicas, dentro de este espacio de la Sierra Cuicateca. Esta es la principal unidad política o la unidad básica que lograron desarrollar los antiguos señoríos cuicatecos. Se caracterizaron porque en cada una de las poblaciones configuraron estas unidades que fue el señorío. En el caso particular de la Sierra Cuicateca fueron pequeños señoríos independientes, es decir, no lograron congregar una forma de gobierno como sí lo lograron otros grupos, ¿no? Al grado de considerar o de denominarse imperios, como lo fue el Imperio Mexica, el Imperio Tarasco en Michoacán, los tlaxcaltecas y algunas otras referencias dentro de Oaxaca. Pero en el caso particular de los cuicatecos, ellos establecieron o lograron esta organización con pequeños señoríos. Los pequeños señoríos tenían una figura central, que era el gobernante o el rey, que era la cabeza principal y más visible dentro del señorío, y era quien tenía el control o la jurisdicción tanto del pueblo principal o cabeza del señorío, pero asimismo otra serie de aldeas que formaban parte de esa jurisdicción. En la Sierra Cuicateca se establecieron, según las fuentes que yo he consultado, 11 pequeños señoríos. Y aquí los tenemos ubicados en las 3 microrregiones. Como vemos, en la Cañada estuvieron presentes 7 señoríos, en la Sierra de Pápalo solamente 3 y en la Sierra de Teutila solamente un señorío. Este proceso es importante ubicarlo en este periodo prehispánico de configuración, porque en el proceso de reconfiguración en el periodo colonial cambia esta dinámica. Es decir, estos eran los pueblos importantes antes de que llegaran los españoles, y a partir del proceso de dominación y las imposiciones de nuevas instituciones se cambió totalmente esta configuración. Finalmente, dentro de esta etapa de configuración, también la Sierra Cuicateca fue objeto de diferentes procesos de invasión, no solamente los españoles a partir del siglo XVI, sino desde su inicio de configuración. En principio fue dominado por los zapotecos. A principios del periodo de la era cristiana, los zapotecos del Valle de Oaxaca, particularmente Monte Albán, habían logrado consolidar su hegemonía política. Entonces, en aras también de abarcar más espacio territorial y poder conseguir más tributos, ellos conquistaron la región de la Cañada, sujetaron a la región de la Cañada y establecieron su frontera norte en el actual pueblo de Quiotepet, en donde encontramos una de las principales zonas arqueológicas, un Monte Albán
chiquito ahí en la ciudad vieja de Quiotepet, y esa fue la frontera norte, porque desde ahí se controlaba el acceso de mercancías y el acceso de gentes que venían del centro de México, del valle de Tehuacán, para cruzar la cañada y llegar a los valles centrales. También posteriormente, cuando los zapotecos perdieron su hegemonía política y militar, los mixtecos adquirieron esta hegemonía y también sujetaron a varios señoríos de la Cañada, particularmente los de la Cañada y algunos de la región de los Pápalos. Y para 1470, varios de estos señoríos de la Cañada estaban sujetos al señorío de Coixtlahuaca, es decir, le pagaban tributos a un señorío al cual estaban subordinados. Y esto dejaron de tributarles a los mixtecos cuando llegan los mexicas o el Imperio Azteca a dominar prácticamente pues todo este territorio, ¿no? Incluyendo pues a la Sierra Huicateca. El dominio de los mexicas en la región pues fue prácticamente en un periodo relativamente corto, de 1470 a 1521, cuando llegan los españoles, y tienen mayor influencia también los mexicas en la región. Por ejemplo, para poner un caso muy sencillo, es que cambiaron toda la nomenclatura de los nombres de los pueblos. Hoy Cuicatlán es un nombre náhuatl que significa tierra del canto, lugar del canto. Papalotípac, que es Concepción Pápalo, lugar de mariposas. Tepeucila, lugar de colibrís. Y bueno, todos los municipios que tienen estos nombres en náhuatl significa o es una referencia de que existieron en ese momento de dominación por el imperio mexica. Entonces, estos procesos, ¿no?, de dominación, de la llegada de otros grupos culturales y de la configuración de este espacio a partir de la figura de los señoríos, pues nos permite comprender que hubo un proceso bastante amplio, ¿no?, que data desde antes de la era cristiana hasta 1521 para poder configurar un espacio étnico, pero también multicultural en una de sus microrregiones. La segunda etapa corresponde a la reconfiguración, y esto ocurre a partir de 1521, cuando llegan los españoles, hasta principios del siglo XIX, ¿no?, que son los 300 años de dominación colonial. Y lo que ocurre cuando llegan los españoles es prácticamente, llegan en 1519, pero empiezan una serie de expediciones por diferentes regiones donde dominaba el imperio mexica. Llegan aquí al estado de Oaxaca. En 1520 hay referencias de que llegaron a la Sierra Huicateca, y ahí tenemos una imagen bastante representativa. Es un mapa antiguo de Quiotepet, y de manera simbólica vemos cómo la familia gobernante del señorío acepta a Moctezuma y le ofrenda una serie de regalos. Eso significa que no hubo violencia en ese proceso de dominación por parte de los españoles cuando llegan a este proceso de conquista, sino que fue de manera pacífica, ¿no? Y esto dependía justamente porque había una figura central en los señoríos, que era el gobernante o el señor. Entonces bastaba con sujetar, con negociar con el señor natural para poder someter a todo el señorío. Una de las primeras instituciones que sujetaron a los antiguos señoríos fue las encomiendas. Esta fue una institución de carácter privado, mediante el cual se repartió literalmente a los pueblos de indios o a los antiguos señoríos. Es decir, Hernán Cortés, para recompensar a sus conquistadores, les otorgó o les repartió los pequeños señoríos. En este caso, los 11 antiguos señoríos de la Sierra Huicateca fueron dados en encomienda, es decir, a particulares, para que tuvieran acceso al tributo, les trabajaran para ellos y les brindaran servicios personales. Otro de los temas que inicia en este proceso de reconfiguración fue el proceso de evangelización o de la conquista espiritual. Este proceso fue de manera gradual, pero inició de igual manera desde 1521 y se extendió durante todo ese proceso. Consistió en erradicar la
antigua religión mesoamericana que tenían los pueblos e imponer la religión cristiana, a partir del bautizo de todos los naturales de cada uno de los señoríos, de la edificación de monasterios, de conventos y de capillas, y destruyeron prácticamente todo aquello que para ellos era paganismo y que practicaban desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Otro tema que impactó desde principios de este proceso colonial fue el proceso de congregación de los pueblos. Este proceso consistió, dada la fisonomía en cómo estaban estructurados los pueblos originarios, de que no había un patrón de asentamiento como hoy los conocemos, sino que estaban prácticamente dispersos en aldeas, en clanes, y tenían sus centros ceremoniales. Entonces, como estrategia también de evangelización, fue que se inició una política de congregarlos, de reunirlos, a partir de la edificación de las iglesias. Ese fue el centro de este patrón de asentamiento, y alrededor se establecieron los barrios, obligando a las antiguas aldeas a que abandonaran sus sitios antiguos y sus centros ceremoniales y se establecieran en este patrón de asentamiento. Tenemos otro fenómeno particular que fue el del gobierno civil o las autoridades reales, es decir, aquí estaban los pueblos de indios o los antiguos señoríos, pero la monarquía española en la Nueva España, para poder sujetarlos y para poder tener el control y el dominio sobre estas poblaciones, pues crearon una serie de instituciones, 3 particularmente, y la primera de ellas es el corregimiento. El corregimiento fue la institución de más bajo nivel, fue un funcionario que estuvo a cargo, un funcionario español, nombrado por la corona española, para que estuviera encargado de la justicia en los pequeños señoríos. Entonces se repartió lo mismo que pasó con las encomiendas, se nombraron esos funcionarios para que estuvieran a cargo de 2 o 3 señoríos y pudieran impartir justicia y recabar los tributos. Otra de las instituciones fue las alcaldías mayores. A partir de ese proceso, los pequeños señoríos fueron perdiendo hegemonía, es decir, al imponerles una autoridad real, como los corregidores, los alcaldes mayores, estas personas jugaron un papel importantísimo en sentido negativo para poder desconfigurar esta forma de gobierno que había en los pueblos. Bueno, tenemos aquí un cuadro más o menos ejemplificado sobre estas instituciones. De aquel lado vemos a los 11 antiguos señoríos y cómo esos antiguos señoríos pasaron a ser parte dentro de este proceso de las autoridades reales. Algunos se convirtieron en corregimientos o fueron parte de algunos corregimientos, pero conforme avanzó en la imposición de esas instituciones, fueron perdiendo hegemonía, al grado de que solamente Teutila fue el único señorío que se mantuvo, o que mantuvo esta hegemonía política dentro de todo ese espacio que hoy conocemos como la sierra. El caso de Cuicatlán y Papalotipa, que fueron los pueblos principales de la Cañada y de la sierra de Pápalo, pasaron a ser parte de la jurisdicción de Teotitlán. Es decir, para finales del periodo colonial, el único pueblo más importante de la región o de la Sierra Cuicateca lo fue Teutila, y que hoy en día pues es un municipio como cualquier otro. Perdió esa hegemonía ya en un proceso posterior a este proceso de dominación. La tercera institución fue las subdelegaciones. Esta institución se impuso en la última etapa del periodo colonial. La intención fue establecer jurisdicciones más concretas para poder tener control sobre las poblaciones. Entonces, este es un antecedente importante porque tenemos un mapa de la Intendencia de Oaxaca, y este es el antecedente ya para poder configurarse como un estado federado después del periodo colonial e inicios de la independencia. Entonces, como podemos ver, este era el estado de Oaxaca todavía a finales del periodo colonial, y tenemos la jurisdicción de Teotitlán, que compartía ese espacio con Cuicatlán y Papalotipa. Pero vemos también el caso de Teutila, que era una jurisdicción bastante amplia, ¿no?, en donde albergaba a los pueblos de indios. En el caso de Teotitlán del Camino, para finales del periodo colonial, de las 38 repúblicas de indios
que estaban bajo su dominio, 12 pertenecían a la Sierra Cuicateca, particularmente de Cuicatlán y de Papalotipa. En el caso de Teutila tenía 14 de las 36, y ahí vemos que todos estos pueblos que no aparecen en el periodo prehispánico, es decir, porque no tenían una importancia relativa, en este proceso adquirieron una hegemonía importante, ¿no? Y por eso ya aparecen ahí en estos procesos. Está el caso de las subdelegaciones y los pueblos que conformaron cada una de estas jurisdicciones, así como las microrregiones, ¿no?, en las que se divide la Sierra Cuicateca. Finalmente tenemos el gobierno que tuvieron los pueblos de indios. ¿Qué es lo que pasó? Los antiguos señoríos, o los pequeños señoríos de la Sierra Cuicateca, al inicio del periodo colonial se convirtieron en pueblos de indios. Es decir, esa misma figura, esa misma jurisdicción que representaban los señoríos, se convirtieron en pueblos de indios. ¿Qué quiere decir? Que también hubo un pueblo principal, una cabeza, un pueblo cabecera, y las estancias o las antiguas aldeas se convirtieron en pueblos sujetos. En principio, la misma élite indígena siguió gobernando en los pueblos de indios, pero también se impuso una nueva institución que fueron las repúblicas de indios. La República de Indios fue la institución que se impuso en estos pueblos para modificar la forma de su gobernanza en el ámbito interno y local. La República de Indios consistió en crear una autoridad de carácter colectivo, es decir, ya no era una sola persona la que figuraba como cabeza principal, sino era un cabildo, y este es el antecedente inmediato de los actuales ayuntamientos y municipios, es decir, una autoridad colegiada que era nombrada por los propios naturales de los pueblos, y había una serie de procesos también que se fue dando. La República los funcionarios de la República de Indios se les nombró oficiales de república, y la figura central era el gobernador. Esa era la categoría de la principal figura que tenían estas instituciones. Además de otros funcionarios estaban los alcaldes, los regidores, los alguaciles, los topiles, y empezó un proceso de disputa porque los pueblos principales tenían el cabildo completo, pero las autoridades las autoridades de los pueblos sujetos no tenían esa estructura completa. Entonces hay un proceso finalmente de segregación de los pueblos sujetos, y esta es una de las cosas que a mí me han parecido pues más relevantes dentro de este proceso de investigación, porque vemos cómo muchas poblaciones que no existían o que no tenían mayor presencia desde el periodo prehispánico e inicios del periodo colonial hacia el siglo XVII y el XVIII fueron adquiriendo una hegemonía importante. Y esto se debió a que iniciaron pues un proceso de lucha para poder buscar el reconocimiento político de sus comunidades. Es decir, muchas pequeñas comunidades estaban creciendo en cuanto al número de tributarios, en cuanto al número de tributos que ofrecían al virrey, y estaban consolidando también sus instituciones como los templos o las capillas, y entonces iniciaron un proceso de segregarse. ¿Qué significa esto? Que buscaron independizarse y separarse de sus pueblos principales. Es decir, los pueblos sujetos que estaban los pueblos sujetos en sí, los barrios y las estancias, buscaron tener representación política dentro del cabildo. Entonces, yo encontré documentado, particularmente para la Sierra de Pápalo y la Sierra de Teutila, por lo menos 7 casos que me permitieron identificar de cómo, de ser estancias, es decir, la mínima categoría que tenían en el periodo prehispánico, en este proceso colonial lograron convertirse en barrios, luego en pueblos sujetos y después en pueblos cabeceras. O sea que para finales del periodo colonial, estos 11 señoríos antiguos se convirtieron en más de 24 pueblos importantes en la región. Y este es un antecedente importante también dentro de esta lógica de los antecedentes de los actuales municipios de Oaxaca. Como sabemos, en el estado de Oaxaca hay más de 570 municipios, y el origen de estos es justamente este proceso de segregación que se inició
en el periodo colonial para que muchas pequeñas comunidades pudieran acceder a una categoría superior y pudieran tener representación dentro del gobierno de la República de Indios. Pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Tika ale yori ana chang inde. Tika ale yori ana chang inde. Tika ale yori ana chang inde. Na chang inde. Achi na chang inde. ¿Qué pasó? Dale, Juan. Finger dikit ini. Quasi sotisi etin roki ni hetineski kwani siski heki chahwa heka sonde tinanyo hekhavija tina te hiya shili meri yeda tseli rima honki hire chahwa honkini mi mahia me shitiniya honkini gato magi kwani ka he jota chingari gali binde yari gaskino eki mahia me shitiniya gato mahili ga mesha tinai akwasi mesha tinai meshani nyai tina kwanyai kwana hiwana ha tinti anjai jiho Dine kawai paso li sangoto. Esa si tina, akwasi mesha tina ni. Itina njai. Wata meri pichoi sonde ringoa kine kwitengi. Shekitito. Kwanya kine difia. Yakwita koi yamesha sotwa. Dali, ini dia. Nama saya Tasai Ani. Tine, bicara jadinya tina jangan sajina. Nya tine di via. Nya le tine di bitoka. Sama ini kuat ikut, itu ya. Sudah ni. Tehama ni jangan sajina. Enggak tanya tu aku tak tahu deh. Di situ ya, tangki tinggi aja ki. Banyak tine di via. Di situ ya nya. Ich bin ja
sí, sí, yo ya le pongo la cuenta. Titas ancak deh. Mama, ini tim mehun. Hosan da hay tena. Hey Juan, ni sabes tú? No sé qué te aña. Ni que listo ma. Hey ni hano tili. Juanita, Henra, Randia, Iño, que Villondon, Quasi, Niña. Yeah, Niña. Tifia. Muna chaya ho. Titas. Tiye tipatora. Gon dia sisi na chichi. Ho tika ai chai na ati. Gali yarti kuyai. To wa chichi ti kuyai ji ha. To mi sakra. Julita, entran dia to dia. Aku tondai. Bastante linda, ni kunde gola ni kunde, kotan rosi chokoa, ni jadi chokoa ni go.
Ali nói lúc sau ốc màn lịch sơ của thô hình nhận tin đi ali. Ở tổ quán đà li lúc sau. Chắc ông yêu ban lịch sơ của thô.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsabe Santiago, soy artista visual y en esta ocasión me complace compartirles una selección de fotografías que realicé en la comunidad de San Felipe de Jesús, Cuyamecalco, Villa de Zaragoza, Cuicatlán, Oaxaca. Esta comunidad se encuentra ubicada en la Sierra Mazateca. La agencia pertenece al municipio de Cuyamecalco, Villa de Zaragoza y al distrito de San Juan Bautista Cuicatlán, dentro de la región de La Cañada. Para poder acceder o llegar a esta comunidad es llegar al estado de Oaxaca a Cuicatlán, de Cuicatlán a Cuyamecalco y de Cuyamecalco a San Felipe de Jesús. Una comunidad en donde habitan unas 400 personas aproximadamente y en donde las personas que están en esta comunidad, la mayoría no habla la lengua natal. La lengua natal es la lengua mazateca. Habrá que entender que se ha ido perdiendo poco a poco con la práctica esta lengua. Es una comunidad de un clima frío y en donde podemos encontrar una abundante vegetación, así como la fauna que se encuentra en esta comunidad, por lo cual predomina la zarzamora y el café en esta comunidad. Quiero también compartirles que desde el enfoque cultural pude realizar algunas fotografías, a lo cual les presento la siguiente exposición fotográfica: Paisajes de San Felipe de Jesús. Espero que lo disfruten.